Buenos días, hermanos. Este es el 10º domingo que seguimos sin poder reunirnos en la capilla, pero eso no va a impedir que nosotros podamos seguir reuniéndonos en nuestros hogares y conectarnos a través de la tecnología y poder seguir adorando a nuestro Señor, poder seguir dándole las gracias por las ricas y abundantes bendiciones que derrama sobre nuestras vidas. Como cada primer día de la semana nos reunimos para recordar el precio de nuestra salvación, para recordar el precio de nuestros pecados, que no fue otro que la vida y la sangre del Señor Jesucristo, derramada allí en la cruz del Calvario, allí donde Él dio su vida, donde Él dio su sangre, para limpiarnos de todos y cada uno de nuestros pecados. Estamos atravesando una época difícil, una época complicada, debido al coronavirus que nos ha invadido, donde son miles y miles de personas las que están infectadas con esta enfermedad, miles de personas las que están muriendo diariamente y eso va a traer unas consecuencias también, aparte ya de la enfermedad y la muerte, consecuencias financieras, consecuencias donde vamos a pasar necesidades, consecuencias donde vamos a sufrir por la falta de trabajo, por la falta de los puestos de trabajo, porque no va a haber liquidez, van a haber muchas familias que no van a tener para alimentarse, para vestirse, para sustentarse. Y eso me lleva a pensar de que las dificultades no son nuevas en el pueblo de Dios. Hace ya muchos años, Dios también tuvo que coger a su pueblo y hacerlo pasar por dificultades, hacerlo atravesar por dificultades. Él lo estuvo caminando por el desierto durante 40 años, día y noche, atravesando un desierto. Y a través de Moisés, y por medio de Moisés, les explica el por qué tuvo que hacer estas cosas. Y él les dice a su pueblo a través de Moisés en Deuteronomio 8, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú ni tus padres habíais conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En las diferentes etapas por las que tenemos que atravesar, tenemos que ir aprendiendo. De cada etapa tenemos que ir aprendiendo. De esta etapa dura y difícil, el pueblo tenía que aprender y nosotros tenemos que aprender de que tenemos que depender de Dios. En las dificultades tenemos que depender de Dios. En la abundancia es mucho más fácil pensar que no solo se aleja uno del Señor, sino que hasta que uno se cree que todo lo tiene porque se lo ha merecido, porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque Él es sabio, y nada más lejos de la realidad. Vamos a atravesar por pruebas difíciles, pero si confiamos en Dios, vamos a soportar las pruebas. Es posible sobreponerse a las pruebas siempre y cuando nuestra confianza esté depositada en el Señor. Aún si creemos que ya estamos por desfallecer, que ya estamos en lo último, es el Creador. Es aquel que todo lo puede, en quien debemos poner nuestra confianza. Y cuando no tenemos más fuerza es el Señor, el que nos sustenta y el que nos ayuda. Él seguro que va a venir en nuestra ayuda en el momento oportuno. Cuando creemos que hemos llegado ya a ese punto máximo, que ya no hay salida, ahí el Señor va a seguir ayudándonos. Al pueblo le recordó, dice, tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Momentos difíciles por los que atravesamos, pero nuestra confianza debe estar en el Señor. No desesperemos, hermano, es hora de descansar en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todo y de todos.
No nos detengamos. Avancemos. Avancemos. Cojámonos de la mano de nuestro Señor y recordemos que Él nos ha llamado a la victoria y no a la derrota. Él dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, en todas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Que el Señor nos bendiga, hermanos, nos ayude a caminar con Él en las pruebas y en la felicidad, en la escasez y en la abundancia, en todo y por todo. A Él y solo a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
Hola, buenos días a todos. En el día de hoy tenía que compartir con vosotros qué he aprendido en esta cuarentena. Y la verdad que mi cuarentena ha sido un poco particular y sigue siendo un poco particular, ¿no? Para mí mi cuarentena empezó hace ya casi un año, justo, prácticamente. Como sabéis muchos, pues hace un año me diagnosticaron un cáncer, en el cual en principio no se sabía si tenía metástasis y quizás iba a ser un cáncer muy complicado porque no tenía una previsión positiva, ¿no? Aunque esto, como muchos sabéis de vosotros, pues cambió, ¿no? Y en este año pues mi cuarentena no ha variado mucho porque a la situación que estamos viviendo, porque cuando te dicen que estás enfermo, ¿no? Tu vida cambia radical, porque haces un parón en tu vida, como en el trabajo, en tus relaciones personales con el resto de la gente, en tu vida cotidiana, ¿no? Y durante este año, pues, aunque no os puedo decir que ha sido bueno, porque os engañaría, se puede decir que he aprendido muchísimas cosas y que Dios me ha enseñado muchas cosas durante este año. No ha sido un año fácil, ha sido muy difícil y sigue siéndolo por algunas circunstancias que nos siguen rodeando. Pero como decía, hace unos meses compartí en mis redes sociales todas aquellas cosas que Dios me ha enseñado durante este tiempo, ¿no? Y la quería compartir también con vosotros y que, bueno, quizás no estáis pasando por una enfermedad, simplemente estáis pasando por el COVID y estáis un poco agobiados por la situación económica, por la incertidumbre de los trabajos, de vuestras empresas, o quizás tenéis problemas en vuestra familia, con vuestros hijos, no sé, tantas cosas que yo desconozco, pero que quizás mis palabras os puedan servir, ¿no? O ayudar, ¿no? Una de las primeras cosas que he aprendido en este año es que cada día de nuestra vida es un regalo y que a veces no somos conscientes de que es un regalo y que tenemos que aprovechar el máximo tiempo posible, porque quizás vemos muy lejano que el tiempo que vamos a estar aquí es momentáneo, ¿no? No vamos a estar aquí eternamente, ¿no? La segunda cosa que he aprendido es que en algunos momentos de este año, pues, y de estas circunstancias, pues me he sentido sola, ¿no? Y he sentido de que a veces Dios me había abandonado, ¿no? O esa era mi percepción, ¿no? Pero después, cuando miras a tu alrededor, he aprendido de que Dios me ha rodeado de muchísima gente que Él las ha puesto ahí, ¿no? Desde las personas que me he encontrado en el tratamiento de la quimio, mis compañeros de trabajo, vosotros mismos, mi familia y otra mucha gente que seguro, si no hubiera pasado por estas circunstancias, no hubiese conocido, ¿no? Y creo que Dios las ha puesto ahí en el momento idóneo y en el momento adecuado, ¿no? La tercera cosa que también he aprendido de que no sabemos lo fuerte que somos hasta que no nos vemos en esa situación, ¿no? Mucha gente me ha dicho en este año, ¿no? Que no serían capaces de soportar ciertas cosas, ¿no? No solo una enfermedad, sino otras muchas cosas, ¿no? Y creo que a día de hoy puedo decir que pues que sí, que somos más fuertes de lo que nosotros nos creemos, de que somos capaces de enfrentar cualquier cosa y que nadie es capaz de ver lo fuerte que es hasta que pasa por una circunstancia extrema en su vida, ¿no?
Y la cuarta cosa que he aprendido, pues ha sido un tiempo especial porque, como os he comentado antes, no hubiera conocido tanta gente y quizás tanta gente a lo que a lo mejor he tenido la oportunidad de hablarles de que soy hija de Dios, o simplemente que ellos me pregunten hoy por qué está tan tranquila, entre comillas, ¿no? Y quizás creo que este tiempo pues también ha servido para eso, ¿no? Y también para mi crecimiento personal, ¿no? Para darme cuenta de que quizás vivo una vida más religiosa de la que debería ser, que mi vida no debería ser tan religiosa y quizás ser más espiritual, ¿no? Tener una relación más personal con Dios, ¿no? Y que a veces desconozco muchas cosas para poderlas transmitir a aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Y la última, y creo que la más importante, es que sola pues no hubiese sido capaz de afrontar nada, ¿no? Pero que con Dios he sido capaz de enfrentar todo, ¿no? Y creo que vosotros, pues, al igual que yo, quizás estaréis agobiados por el COVID, pero os aseguro de que el Señor está al control de todo. Y que seguro que sois capaces de enfrentar todo lo que os propongáis, ¿no? Que cobremos ánimo, que el Señor está ahí. Y como dice un texto en Job, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Que el Señor os bendiga y que os quiero. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió
Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, hermanos. Hoy quiero comenzar con una pregunta que posiblemente a todos en algún momento nos ha sido difícil contestar. ¿Cómo vivir bajo la soberanía de Dios? ¿Cómo vivir bajo la soberanía de Dios? Bueno, la verdad es que a mucha gente este tema de la soberanía de Dios les crea problemas, en el sentido de que, bueno, pues ¿cómo se puede entender que Dios, si es soberano, no haga tal cosa o evite tal cosa o haga tal cosa? Y para mucha gente, bueno, es tropiezo el tema de la soberanía de Dios, pensando que estamos en manos de un Dios tal vez caprichoso o un Dios que no hace nada, o no sé, a algunos les cuesta entender esto, ¿verdad? Y posiblemente a nosotros también nos cueste. Por ejemplo, por decir un personaje de la Biblia, Habacuc, en algún momento en su vida y en su ministerio y lo que él tenía que hacer le costó entender por qué Dios hacía ciertas cosas y ciertas cosas las dejaba de hacer. Primero no entendía cómo Dios no castigaba al pueblo, a Judá, pero después cuando Dios le dijo que iba a intervenir a través de otra nación, pues también le costaba entender que cómo Dios iba a usar a esa nación. Así que, ¿cómo vivir bajo la soberanía de Dios? Yo pienso que a todos nosotros nos puede costar en un momento dado entender esto y pensar en por qué Dios no hace cosas o por qué Dios sí hace otras. Recuerdo que cuando mis hermanos estuvieron malos, como sabéis muchos de vosotros, yo perdí a 2 hermanos que están ya con el Señor. Y durante mucho tiempo a mí me causaba también dificultad poder entender cómo o por qué Dios había hecho o se había llevado a mis hermanos y no los había dejado aquí, por ejemplo, a mí sí y a otras personas. Así que, ¿cómo vivir bajo la soberanía de Dios? Bueno, yo diría que entendiendo varias cosas de la soberanía de Dios, y eso es lo que yo quiero que veamos esta tarde, con un ejemplo que todos vosotros conocéis, que está, podéis acompañarme por favor, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, es la historia de una de las historias en el ministerio de Eliseo, en este caso con Naamán, el sirio. Bien, segundo de Reyes, capítulo 5. ¿Cómo vivir bajo la soberanía de Dios? Bueno, entendiéndola, como he dicho. En primer lugar, lo que vemos aquí es que la soberanía de Dios es real. La soberanía de Dios es real. Mirad el versículo 1 del capítulo 5. Naamán, general del ejército
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y este era hombre valeroso en extremo. Es decir, Naamán pudo ver en su vida, evidentemente no, nosotros podemos ver cómo la soberanía de Dios era real en su vida. Él, por ejemplo, pues nació con una personalidad, era un hombre valiente, ¿no? Nació con unas destrezas que era altamente capacitado para la guerra. También nació en una región concreta del mundo, que era Siria. La gente lo tenía en alta estima por lo que él hacía. También nació con unas preferencias, pues él era una persona que le gustaba la guerra y que le gustó implicarse en las luchas y en todo eso. O sea, que era militar. Y la soberanía de Dios fue real en su vida, porque todas esas circunstancias y todas esas preferencias que él tenía, al final todo fue encaminado a que Naamán se encontró con Eliseo y luego se encontró con Dios. Es decir, todo lo que Naamán era fue por la soberanía de Dios. Dios, en su soberanía, permitió que esta persona, o creó a Naamán con estas características, para que él al final tuviera una oportunidad de encontrarse con Dios y de entender su soberanía. Por ejemplo, Moisés llegó al palacio del faraón. ¿Y cómo fue que Moisés llegó al palacio de faraón? Bueno, pues también por la soberanía de Dios. Al final acabó allí porque Dios tenía algo para él, y también Moisés pudo entender que la soberanía de Dios era algo real, algo auténtico. ¿Y qué me decís, por ejemplo, de Esther? Con unas capacidades, mujer, joven, guapa, atractiva, una persona que era cariñosa y una persona dulce en su carácter, que se ganaba el respeto y la admiración y hallaba gracia con la gente. Como su tío le dijo, Dios te ha traído hasta aquí para esto. Así que la soberanía de Dios es real, y esa es una de las formas en que nosotros, hoy día, podemos aprender a cómo vivir bajo la soberanía de Dios. Bueno, pues entendiendo que la soberanía de Dios es real. Pero no solo para Naamán y para los personajes de la Biblia que hemos visto, sino para todos nosotros. Dios nos ha permitido nacer en una familia, nacer con unas características físicas, nacer con una preferencia, tener un trabajo, una familia, una personalidad específicas. ¿Para qué? Para que entendamos esto, que la soberanía de Dios es real, que nosotros no vivimos a la deriva, que no vamos en un mundo ahí, pues, fruto del destino, de la mala suerte, de la buena suerte, No, la soberanía de Dios es real sobre tu vida y sobre mi vida. Y esa es una de las formas de aprender a vivir bajo la soberanía de Dios, para que la soberanía de Dios no sea tropiezo, para sentirnos que somos criaturas de Dios. Dios nos ha creado, estamos en sus manos, y por tanto la soberanía de Dios es real. En segundo lugar, no solamente es real, sino también que la soberanía de Dios es realista. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Al final del versículo 1 que hemos visto, que era un hombre varón grande, de alta estima, Dios había traído salvación por medio de él, un hombre valeroso, y nos dice las dos últimas palabras del versículo 1, pero leproso. La soberanía de Dios es realista. Mirad, la grandeza de un hombre, el poder de un hombre, la influencia de un hombre, el dinero de un hombre o de una mujer, no lo libra de problemas en la vida. Es decir, no hay una felicidad completa. Por eso la soberanía de Dios es realista. Este era un hombre con muchas capacidades, con mucha suerte, entre comillas, en la vida, con muchos caminos y muchas puertas abiertas en su vida, pero era leproso. Es decir, no hay aquí en esta vida felicidad completa. Por ejemplo, la vida es así, no es felicidad completa. Pretender que Dios es soberano y Dios nos va a tener ahí siempre bien, no es. Tenemos que ser realistas. Por ejemplo, Job, el personaje bíblico, es un caso de esto, ¿no? Job
le iba bien, tenía una preciosa familia, tenía dinero, tenía posesiones, era un empresario, era una persona respetada por su familia, por los miembros de su comunidad, ayudaba a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado tuvo un problema. A veces entiendo que el cristianismo y los predicadores muchas veces no colaboran mucho en esto. Y podemos pensar que el cristianismo pues es una especie de vacuna en contra de los problemas. Nuestra imagen a veces de Dios tampoco es realista, porque pretendemos que porque somos hijos de Dios, pues no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener ninguna circunstancia negativa, no vamos a tener ninguna necesidad, no vamos a tener que enfrentar nada en la vida. Y eso no es así, la vida real es otra cosa. La vida real es otra cosa. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Una persona, bueno, pues que entendía la soberanía de Dios y que era bendecido por Dios, pues él a los corintios les confiesa la cantidad de problemas que tuvo, ¿no? Y él fue realista, mira, Dios me ha salvado y soy un hijo de Dios, pero he tenido estos problemas. Y al final tiene que reconocer en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Así que, ¿cómo vivir bajo la soberanía de Dios? Segundo lugar, estamos viendo, la soberanía de Dios es realista. Hermano, no debemos de desesperarnos ante el realismo de la vida, ante los problemas, ante las enfermedades, ante lo que tengamos que pasar. Yo no digo tampoco alegrarnos, porque Dios no quiere que seamos masoquistas, está claro. Y los problemas hay que pasarlos, y a veces hay que llorar y doblar las rodillas, etc. Pero que entendamos esto, ¿no? Pedro, a creyentes, el apóstol Pedro, a creyentes que estaban sufriendo por su fe y perseguidos por su fe, les llega a decir, oye, hermanos, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que ha de aconteceros. Así que la soberanía de Dios es realista también. Dios nunca nos ha prometido la panacea que a veces se vende de ven a Cristo y no tendrás problemas, porque vivimos en un mundo caído y porque Dios puede tener sus propósitos. Lo mismo es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo vivir bajo la soberanía de Dios. Es decir, yo no soy el soberano es Dios, y Dios permite las cosas, las usa para nuestro bien, aunque nosotros evidentemente tenemos que pasarlas. ¿Cómo vivir bajo la soberanía de Dios? Tercer lugar, la soberanía de Dios es no solo real y realista, sino es representativa. Representativa. Mirad, esto me encanta. Versículos 2 y 3 de Segundo de Reyes 5. Y de Siria, cuando dice que este hombre era todas estas características, pero leproso, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Hombre, lo primero que nos llama la atención aquí en esta tercera característica, que la soberanía de Dios es representativa, es después de describir un hombre tan valeroso, tan importante, de tanta trascendencia, que nos habla de una simple muchacha, es decir, una simple sierva, que servía a la mujer de este hombre poderoso, Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Representativa. La soberanía de Dios es representativa. Primero, empiezo por aquí, hermanos, frente a las opiniones y actitudes de la gente en estos días de coronavirus y de pandemia y en otros momentos difíciles en la vida de una persona, de una familia, de una ciudad, de una nación o del mundo como estamos viviendo, frente a las opiniones y actitudes de las personas, nosotros tenemos que entender que somos representantes de la soberanía de Dios. Por eso digo que la soberanía de Dios es representativa. El mismo Pablo, que estamos hablando que a pesar de que era un siervo de Dios, sufrió mucho y fue perseguido y azotado y les crearon muchos problemas y al final lo mataron, pues él decía que nosotros somos embajadores de Dios. Nosotros estamos aquí porque estamos representando la soberanía de Dios. ¿Cómo vivir bajo la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es representativa. José
José sufrió con sus hermanos, casi lo matan, lo vendían, todo lo que le pasó a José. Bueno, José, Dios lo llevó allí para ser una persona que representaba la soberanía de Dios. Y cuando él habla con sus hermanos, al final de toda la historia les dice, pues no me bendisteis vosotros, Dios me ha traído aquí. ¿Para qué? Para dar testimonio de él. O Daniel en Babilonia y sus amigos fueron arrancados de su tierra, de sus costumbres, de su religión, de sus raíces, de sus padres. Pero Daniel y sus amigos representaron la soberanía de Dios allí en Babilonia. Porque mirar, esta mujer, a pesar de estar fuera de su cultura y de su casa, dio testimonio. El versículo 2 nos ha dicho que, bueno, lo más posible es que esta chica vivía en la frontera, ¿no? Y en una de estas incursiones de los ejércitos de Siria la llevaron cautiva y acabó como esclava. Pero ella, a pesar de esto, fuera de su casa, del contacto con su pueblo, ella dio testimonio de Dios, dio testimonio de Dios. Deseó el bienestar de su amo. Ella podía ser una persona amargada. Hay que ver, vaya tela lo que me ha pasado, qué mala suerte, por qué Dios permitió que me llevaran cautiva, que me arrancaran de mi tierra, etc. Yo no sé si se lo haya preguntado, posiblemente en algún momento. Pero al final ella representó a Dios y representó a la soberanía de Dios y deseó el bien de su amo. Hermanos, ¿para qué estamos nosotros en este mundo? ¿Para qué Dios nos ha puesto aquí en medio de ahora en el 2020? Porque pudimos haber vivido hace 100 años o dentro de 100. Pero ¿por qué vivimos ahora en el 2020 exactamente nosotros? ¿Y por qué nosotros estamos viviendo una situación como en la que estamos ahora mismo en el mundo? Para que representemos la soberanía de Dios como lo hizo esta chica, esta sierva. Para que demos testimonio de Dios. Para que deseemos el bien de todos. Para que hablemos de Dios. Para que mostremos a Dios, ¿no? Porque a veces Dios nos saca de nuestra comodidad. A veces Dios nos saca de nuestra comodidad. La soberanía de Dios nos saca de nuestra comodidad. Nos saca de nuestro lugar de confort. Nos puede sacar incluso de nuestra salud. En estos días, pues Ana, Mari, Noemi, Juanito. O sea, Dios a veces te saca de esta situación de confort en cuanto a sanidad. Bueno, pues ¿para qué? Para que demos testimonio. Dios nos puede sacar de nuestra comodidad económica, de la seguridad de nuestra familia, como ocurrió con esta sierva. ¿Pero para qué? Para que representemos la soberanía de Dios, para que demos testimonio. Dios, por ejemplo, otro personaje, Dios saca a Abraham de su comodidad, lo saca de su tierra, lo saca de su parentela, lo saca de su familia, lo saca de sus costumbres, de su comodidad, de su confort, y lo mete en un desierto sin saber a dónde, ¿para qué? Para que diera testimonio. Y pronto en la vida de Abraham, cuando él sale de su tierra, lo vemos que empieza a plantar altares y empieza a adorar a Dios y empieza a representar la soberanía de Dios. Porque tú imagínate, alguien que se encontrara con Abraham y Abraham le dijera, no, pues estoy aquí en el desierto. Bueno, ¿y dónde vienes? No, yo vengo de Ur, de los Caldeos, allí tenía un chalet y tenía no sé cuántos camellos y vivía como un rey. Y Dios me llamó para estar, y alguien le podría decir, o sea, Dios te ha llamado para estar en un desierto, para poder irte aquí con el polvo y con la arena y con los bichos y con todo eso, pues vaya tela, ¿no? Pero Abraham podía testificar de la soberanía de Dios, podía representar la soberanía de Dios. Por eso dice que dejarás todo eso, Abraham, y serás bendición. Nosotros, sobre todo, mirar, no solamente Abraham, Jesús. Jesús dejó todo lo que tenía y vino a esta tierra, renunció a todo para hacerse hombre, para humillarse, para morir por nosotros, para representar a su Padre. Y él constantemente, Jesús habló de su Padre, de la voluntad de su Padre, de obedecer a su Padre, de dar testimonio de su Padre, de imitar a su Padre. Hermanos, ¿cómo vivir bajo la soberanía de Dios? Porque la soberanía de Dios para nosotros es representativa. Porque Dios nos ha puesto aquí en donde estamos para representarle a Él, para dar testimonio de Él,
para demostrar que Dios es soberano y que eso para nosotros no es una carga, todo lo contrario, es un alivio, para representar que Dios es soberano y para representar que eso para nosotros no es un problema, todo lo contrario, es una bendición saber que estamos en sus manos, saber que estamos en sus brazos. Yo no te estoy diciendo, hermano, que no vayas en un sentido a sufrir, a luchar, claro. Por eso también en la Biblia muchas veces a los creyentes nos manda a descansar en Dios, a orar, a todas esas disciplinas que nos ayudan a, enfrentados a los problemas como a veces estamos, pues descansar en Dios. La soberanía de Dios es una doctrina que nos bendice a nosotros. Porque sabemos que no dependemos de tener mala suerte o buena suerte. Esto no es la lotería. No es saber si a mí me ha tocado, si he tenido suerte o no con la soberanía de Dios. No. La soberanía de Dios sobre nosotros es representativa. Dios nos pone en un sitio para ser bendición. Por ejemplo, estos días me estaba contando Jerónimo, que ahora que no está trabajando, porque como sabéis él trabaja en un hotel, pues que estaba ayudando en Cruz Roja, creo que es, a servir comidas a la gente y ayudar a la gente. Bueno, qué bien, ¿no? Porque es una forma también de ayudar a otros y de expresar, ¿no?, su fe en Dios y dar testimonio allí donde lo pone. El Señor te bendiga, Jerónimo. En cuarto lugar, la soberanía de Dios tiene que ser reconocida. Mirad, hemos dicho que es real, que las circunstancias en las que Dios nos ha creado nos llevan a eso, que es realista, o sea que hay situaciones en la vida que son realistas y tenemos que pensar que Dios está en eso y por encima de eso, que es representativa también, que no tenemos que amargarnos por las cosas que vivimos, habrá que pelearlas, pero esas cosas nos ponen en esas situaciones para dar testimonio de Dios y eso también es una bendición. Y en cuarto lugar, la soberanía de Dios es reconocida, o sea, debe ser reconocida por todos. Este hombre, al final, acaba, la criada, pues les dice que hay un profeta que lo puede sanar para ir corriendo, ¿no? Que luego lo puedes leer tú. Y el rey, pues le permite a Naamán y le dice, bueno, vete y a ver qué pasa. Y él va, y en un principio, pues el profeta no lo sale a recibir, y leemos el versículo 10. Entonces Eliseo, el profeta, le envió un mensajero a Naamán diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enfadado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará, o sea, hará una especie de abracadabra, ¿no?, lo que pensaba él posiblemente. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará de la lepra. Es decir, todo el pasaje apunta a algunas cosas, ¿no? La soberanía de Dios debe ser reconocida. Primero, ¿qué no daríamos por nuestra salud? Lo entregaríamos todo, ¿verdad?, por nuestra salud. Una persona que es millonaria y le dicen, te vas a morir en un mes. Y dice, bueno, yo doy todo mi dinero, mis casas, mis coches, por eso. Y le dijeran, ok, pues lo haría, ¿no? ¿Qué no daríamos por nuestra salud? Pero el pasaje, ¿por qué digo yo que la soberanía de Dios es representativa? Porque todo apunta para que Naamán entendiera que no era él el que controlaba la situación. Que no era él el que iba a decidir cómo iban a ser las cosas. No iba a ser él, iba a ser Dios, es el que iba a ser. Porque él pensaba, bueno, que tal vez saldría el profeta en plan brujo, en plan mago, y le haría ahí un encantamiento y, bueno, lo sanaría porque es que él era Naamán. Y Eliseo ni siquiera lo sale a recibir, le dice, bueno, lávate en el Jordán. Para el cristiano también la soberanía de Dios puede ser contradictorio, porque a veces sentimos impotencia ante las circunstancias y sentimos miedo y sentimos necesidad y a veces oramos y no ocurre lo que nosotros pensamos que tiene que ocurrir. Oramos y no pasa nada y a veces nos cuesta reconocer la soberanía de Dios y pensamos que orar o pedirle al Señor es que Él va a hacer lo que nosotros queremos y sí, confiamos en su voluntad,
Claro que sí, a veces decimos, Señor, bueno, que se haga tu voluntad. Pero la soberanía de Dios tiene que ser reconocida. Y aunque sí es verdad que a veces decimos que confiamos en la voluntad de Dios, pero en el fondo esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos. ¿A que sí? Tú supongo que eres igual que yo. Si yo estoy pidiendo por salud, yo quiero que Dios me sane, que haga lo que yo quiero. Si yo estoy pidiendo por una necesidad que tengo, yo quiero, en el fondo, que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Pero mirad, no es así. Él es el que es Dios, Él es Dios y no yo soy Dios. Por eso digo que la soberanía de Dios es reconocida o tiene que ser reconocida. Naamán al principio dice, pues rechaza lo que el profeta le manda. Pero al final, Naamán, de alguna forma, pues digamos que se traga su orgullo y se zambulle en el río, tal y como el profeta le dice. Nosotros, de una o de otra manera, pues la pregunta es si estamos esperando a que Dios haga lo que nosotros queremos, y también la pregunta es si estamos dispuestos a veces también a tragarnos nuestro orgullo. Mirad el versículo 12, lo que él dice. Abna y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es decir, Naamán quería una sanidad a la carta. Y quería que Dios actuara a la carta. Y que Dios actuara con lo que él quería. Pero no iba a ser lo que él quería, iba a ser lo que el profeta le había dicho. Y Dios se lo había dicho al profeta. ¿No somos nosotros así muchas veces, hermanos? Que queremos las cosas a nuestra manera. Y a veces nos cuesta tragarnos nuestro orgullo, como al final Naamán se lo tragó. Pues si nos tragamos nuestro orgullo, nos vamos a librar de problemas y va a ser más fácil. Vamos a recibir menos golpes y va a ser menos doloroso. Claro que los ríos de Siria eran mejores. Claro que Abna y Farfar eran mejores. Pero Dios había dicho que iba a ser en ese río si él quería sanarse. Lo que nos dice que nosotros no podemos decirle a Dios qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Es Dios. Y muchas veces la palabra de Dios y los mandamientos de Dios nos enjuician a nosotros. Muchas veces van en contra de nuestras opiniones, en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestro orgullo, en contra de nuestras opiniones. Pero hermanos, no hay otra para vivir bajo la soberanía de Dios, bajo la soberanía de Dios. Tenemos que entender que la soberanía de Dios es reconocida, que tiene que ser reconocida por nosotros. Mirad el versículo, vamos a leer el 13. Pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, es lo que os pregunté antes, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por nuestra salud? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como a la carne de un niño, y quedó limpio. Extraordinario el pasaje. Mirad, este versículo, entendamos una cosa, no es igual a Dios hará lo que nosotros le pidamos. En el pasaje es al revés. Es Naamán el que hace lo que Dios le pide. La soberanía de Dios tiene que ser reconocida por nosotros. Es decir, ¿cómo vivir bajo la soberanía de Dios? No es vivir, que Dios haga lo que yo le pido, sino es vivir haciendo lo que Él me pide a mí. ¿Amén? ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque en el versículo 16, en el 15, el varón dice, y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y puso delante de él y dijo, aquí que ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no lo quiso. Mirad, esto nos muestra, Eliseo, que se parece que era una cosa
relativamente común, no acepta ningún regalo de Naamán. Claro, la ocasión lo merecía, la ocasión lo demandaba, digamos. Porque lo que Eliseo quiere demostrar, lo que el pasaje quiere demostrar, es que las bendiciones de Dios no se compran. Es que la soberanía de Dios no se compra, ni se maneja, ni se manipula, ni se tuerce, ni se cambia. Esto que Eliseo no haya aceptado nada quiere demostrar que Dios no hace lo que yo le pido. Que esto no es como la idolatría, que yo saco o le pido a un santo lo que sea y él hace lo que yo le digo porque yo le he hecho una promesa o porque yo voy a donar tal cosa. No. Como he dicho, es al revés. Soy yo el que hago lo que Dios me pide. Es Naamán el que hace lo que Dios le pide, ¿verdad? Es decir, Eliseo está diciendo eso para demostrar que las bendiciones de Dios no se compran. Que el orden es Dios es soberano y yo soy su siervo. Esa es la forma de cómo vivir bajo la soberanía de Dios. Todo lo que se salga de ahí, hermanos, nos va a traer frustración y nos va a traer dolor y nos va a traer confusión y nos va a traer enfado a veces. Este hombre, Naamán, pudo entender muy claramente que era Dios el que lo estaba sanando y no un profeta o un mago con un encantamiento ahí, con una abracadabra pata de cabra, sino que era Dios quien lo sanaba. Y él tiene que reconocer la soberanía de Dios. La soberanía de Dios debe ser reconocida. Ahora bien, termino con esto, con que tiene que ser reconocida. Cuando ya Eliseo no acepta nada y le dice, bueno, vete. Y el Naamán, lo podéis leer aquí a partir del versículo 17, para acabar, dice, bueno, algo así como él dice que él va a tener que regresar a la tierra, de donde él es, y él va a adorar a Dios, porque él ha visto que Dios es soberano. Pero él dice que el rey también le va a obligar a la idolatría en la que él vivía. Y entonces, ¿qué va a hacer? Y Eliseo le dice, vete. Algunos dicen, bueno, pues casi como que Eliseo está permitiendo dos lealtades en él, ¿no? Por un lado, que ahora que ha entendido que Dios es soberano o Dios es real, Dios, pero por otro lado va a regresar a su tierra y va a tener que participar en la idolatría. Es como decir, bueno, Eliseo le está permitiendo que participe en una y en otra cosa. Yo creo que no. Creo que Eliseo está actuando al estilo de Pablo, por ejemplo, con lo sacrificado a los ídolos y con muchas cosas que les habla a los cristianos, ¿no? Es Naamán el que tiene que regresar a su tierra y vivir bajo la soberanía de Dios. No es el profeta el que lo tiene que obligar. Es él el que tiene que vivir bajo la soberanía de Dios y es él el que tiene que tomar decisiones. Hermanos, nosotros tenemos que vivir bajo la soberanía de Dios. No es la iglesia la que nos tiene que decirlo. No es el pastor, no es el predicador, no son los ancianos, no es nadie. Eres tú el que tienes que vivir bajo la soberanía de Dios. Nadie te tiene que conducir, nadie te tiene que obligar, nadie te tiene que presionar para que lo hagas. Eres tú el que tienes que decidir cuál es tu lealtad, el que tienes que decidir a quién sirves, el que tienes que decidir cómo vas a enfrentar una situación en la que estás viviendo, el que tienes que aprovechar las oportunidades para dar testimonio de Dios, para demostrar que Dios es tu Dios, para demostrar que Dios es soberano. Eso es lo que es vivir bajo la soberanía de Dios. Eso es lo que es vivir bajo la soberanía de Dios. No somos nosotros soberanos. Con los jóvenes todo este año hemos estado tratando, algunos lo sabéis, el tema es Juego de Tronos. Hemos adaptado, ¿no? Algo de Juego de Tronos. Y si conocéis esa serie, la serie Juego de Tronos, lo que habla es que todos en la serie luchan por ocupar un trono. Y en nuestra vida como cristianos también hay un montón de circunstancias que están luchando para ocupar nuestro trono. Pero la soberanía de Dios es la que tiene que ocupar nuestro trono. El sentirnos seguros en las manos de Dios. El sentirnos tranquilos en su voluntad, en sentirnos bendecidos por las situaciones en las que vivimos, aunque no sean buenas, sentirnos bendecidos porque es una oportunidad para testificar de Dios. Yo sé que no es fácil esto. Nadie ha dicho que sea fácil, ni siquiera Dios en su palabra ha dicho que sea fácil. ¿No te crees que a Naamán le fue fácil regresar a su tierra
y renunciar a ciertas cosas y decir, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a adorar solo al Dios de Israel, a Jehová. Pues claro que no le fue fácil, igual que para nosotros, pero podemos vivir bajo la soberanía de Dios. Vivamos bajo la soberanía de Dios. 2 lecciones finales. Primera, para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Él. Que el hecho de que Dios es soberano y toma las decisiones y decide y nada se escapa de sus manos, que no sea algo que te aleje de Dios, sino todo lo contrario, que te acerque a Él y que fortalezcas tu fe y tu relación con Él. Y en segundo lugar, pues la soberanía de Dios está en nuestras vidas para dar testimonio positivo de ella. Yo conocí al Señor en el año 1987 y lo único que puedo decir de todos estos años ya vividos al lado del Señor es que todas las cosas que Dios ha permitido en mi vida siempre han sido positivas. Algunas han sido difíciles, pero todas han sido positivas, porque todas me han acercado a Él de una o de otra manera. No siempre. A veces, algunas al principio me alejaron de Él y me hicieron rebelarme, pero al final, como dice Jeremías en algún momento, pues Él nos atrae con cuerdas de amor. Dios es soberano. No estás a expensas de la mala suerte o de la buena suerte. Estás bajo las manos de Dios. Que Él te cuide, que tú sepas escuchar su voz, oírle y seguirle. Que el Señor te bendiga y pronto nos veremos. Chao.